La cabeza es un lugar muy sensible. No, ya no nos decimos, ¿no? Buenos días. Buenos días. Bueno, antes de comenzar este nuevo tema, que ya forma parte de la segunda etapa del curso, quiero saber si hay alguna pregunta o comentario, si me quieren comentar cómo les fue el jueves con Luis Fernando, cómo les fue con las demostraciones. Este tema que vamos a ver, pues, retoma las demostraciones de la tarea que llamamos 3 bis, que se trata de que escriban usando el lenguaje adecuado las demostraciones de estas propiedades de las matrices, pero las matrices forman una estructura algebraica, o de hecho varias estructuras algebraicas, o de hecho una estructura algebraica con varias operaciones. Y bueno, hoy vamos a ver la estructura algebraica a la que se dedica el álgebra lineal, o sea, el objeto de estudio del álgebra lineal, que son los espacios vectoriales. No sé si quieren comentar algo antes. ¿No? Bueno. Ok. Entonces, bueno, de todas maneras, si en cualquier momento quieren preguntar, pues me dicen. Y ya saben también que están abiertos los canales del correo electrónico, el chat del aula virtual, en fin, se pueden comunicar con Luis Fernando. Entiendo que ya se pusieron de acuerdo con él para que les entregue las tareas. Yo, bueno, creo que les dijo él, yo voy a estar el martes en mi cubículo, que es el AT 311, edificio AT, cubículo 311, y ahí Luis Fernando me va a entregar las tareas a mí y voy a estar como hasta las 2 de la tarde, entonces si quieren ir a recoger su tarea, justo la tarea 3, para que sepan cómo la hicieron, si la hicieron bien o la hicieron mal o qué tuvieron mal. Eso es mañana, y me dijo, creo que también el miércoles se puede poner de acuerdo con ustedes para entregarles las tareas. Eso, entiendo que eso es lo que va a suceder. Por lo pronto, mañana voy a estar ahí. Yo espero que Luis Fernando me lleve las tareas. Profesor, ¿desde qué hora va a estar en su cubículo? Mira, ya es que yo tengo una junta a las 10 y probablemente termina a las 11:30, pero no estoy seguro de la hora exacta. Entonces, si no estoy, me pueden esperar ahí. Yo creo que llego como a las 11:30. Pero no Sí. sé también, no sé también a qué horas vaya a ir Luis Fernando a entregar las tareas. Esa es la otra. Yo le dije a él que a esa hora llego, y entonces, pues yo espero que a esa hora también me entregue las tareas. ¿De acuerdo? Y voy a estar como hasta las 2 de la tarde. Bueno, ok, si no hay nada más, entonces comenzamos. Bueno, entonces, antes, ¿se acuerdan que habíamos visto el asunto de las estructuras algebraicas? Entonces voy a repasar eso, porque esto es importante. Entonces, nada más recordar. Entonces, en general, habíamos platicado que el álgebra ya no se dedica tanto como en la Edad Media a resolver ecuaciones, sino más bien se dedica a estudiar estructuras algebraicas. Y las estructuras algebraicas están formadas por un conjunto, tiene que estar bien definido, es decir, tenemos que saber cuáles son los elementos que se van a operar, es decir, tienen ciertas operaciones. En general, las operaciones son binarias, pero de hecho también puede haber operaciones ternarias. Y este nombre de binarias, ternarias, aquí nada más lo voy a poner entre paréntesis, binarias, ternarias, etcétera, ¿no? En general,
Aunque suene chistoso, podemos decir n áreas, donde n puede ser incluso 0, 1, 2, 3, 4, etcétera. De hecho, se considera la operación unaria, pues es la que a cada elemento le asocia a otro, como por ejemplo el inverso. La operación cero área es simplemente el hablar de un elemento distinguido, como el neutro. Es decir, eso también se puede considerar operación como para englobar todo en una misma caja. ¿Ok? Entonces, una estructura algebraica tiene un conjunto, consta de un conjunto, consta de operaciones y consta de operaciones, sería lo segundo, y lo tercero serían las propiedades que tienen esas operaciones. Entonces, y recuerden ustedes que habíamos visto como ejemplos, habíamos visto la estructura algebraica llamada grupo, ¿ok? La estructura algebraica llamada anillo, la estructura algebraica llamada campo. Y el caso de espacio vectorial, pues es lo que vamos a ver ya con más detenimiento. ¿Sí? En cada uno de estos casos, esta descripción general de los 3 ingredientes, podemos decir que son 3 ingredientes. Estos 3 ingredientes que tiene cualquier estructura algebraica, los tiene cada una de estas que son más específicas. ¿Sí? Aquí estoy hablando de la descripción general de una estructura algebraica, de qué consta. Entonces, por eso, como no es específico, pues por eso hablo así muy en general. Pero ya cuando bajamos, digamos, un poco a la tierra, es decir, ya no estamos tanto en un nivel abstracto, sino un poco más concreto, aunque todavía estoy hablando en general de todos los grupos, de todos los anillos, de todos los campos, ¿no? Entre paréntesis, pues las matemáticas juegan mucho entre subirnos a un nivel abstracto general y bajarnos, por decirlo así, a un nivel más específico, más particular. Pero por supuesto hay grados intermedios, ¿no? O sea, no se puede hablar del abstracto absoluto y del concreto absoluto, sino que hay grados. Por ejemplo, aquí estoy hablando de una estructura algebraica general, que abarca todas estas, pero luego si llego a una de estas, de todas maneras estoy hablando en general de un grupo, en abstracto de un grupo, y ya puedo especificar concretamente el grupo de los números enteros, ¿no? Etcétera. Bueno, entonces, en el caso de un grupo, recuerden ustedes que tengo un conjunto, tengo una operación que la puedo denotar como estrella, el conjunto le puedo llamar G, la estrella es una operación binaria, ¿ok? Aquí esto de binario, ternario, etcétera, se refiere a cuántos elementos le aplico la operación para obtener un resultado. Entonces aquí se lo aplico a 2 elementos, a una pareja de elementos para obtener un resultado. Esa es una operación binaria. ¿Ok? Y recuerden ustedes que aquí tengo 3 propiedades, la asociativa, la propiedad del neutro y la propiedad de los inversos. ¿Ok? Estas son las 3 propiedades de estos 3 ingredientes. En este caso son estas 3 propiedades muy concretas. Después, si paso a anillo, pues son otras propiedades. De hecho, es un poco más elaborado el anillo, porque además de tener un producto, tiene una suma y luego tiene propiedades distributivas, ¿no? El caso del campo es un anillo más específico, más particular, al que señala de la propiedad de tener inversos multiplicativos. Los elementos distintos de cero tienen inversos multiplicativos. ¿Ok? Entonces, de la misma forma vamos a definir un espacio vectorial. O sea, el espacio vectorial igual va a tener sus 3 ingredientes, por decirlo así, y es lo que vamos a ver ahora. Bien, entonces nada más quería repasar esta situación que de hecho la vimos, platicamos sobre esta situación de estructura algebraica como antecedente para ver las operaciones de matrices. En el caso de las matrices, si ustedes se fijan nada más en la suma, en la pura suma, se forma una estructura, bueno, y claro, tienen que definir muy bien el conjunto. Entonces, en el caso de las matrices, el conjunto
es el conjunto de todas las matrices de un cierto tamaño fijo. O sea, 3×7, por ejemplo. Ahí, ese es el conjunto. En esa bolsa echan todas las matrices de tamaño 3×7, todas, cuyos coeficientes son números reales. Y definen una suma, y la suma es asociativa, tiene un neutro, tiene inversos, y además es conmutativa, es decir, forma un grupo abeliano. Ese conjunto de matrices específico, con la suma, forma un grupo abeliano. ¿De acuerdo? Pero además vimos otras operaciones con las matrices, ¿no? Entonces, pero estas estructuras algebraicas se pueden especificar en objetos más familiares que forman parte de herramientas, por ejemplo, aquí en este curso del álgebra lineal. Ok, muy bien. Entonces, con esto, pues vamos a ver lo que es un espacio vectorial, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. Pues vamos a escribir la definición. Entonces, un espacio vectorial. A ver, voy a silenciar porque está prendido algún micrófono por ahí. Ok, ahí está. Bueno, entonces, un espacio vectorial, repito, es una estructura algebraica que consta de, entonces, otra vez decimos un conjunto, le vamos a poner V mayúscula, a los elementos de ese conjunto se les puede llamar vectores, llamados vectores. Fíjense, entonces, como en otras ocasiones, sí vamos a tomar como referencia los vectores que ustedes vieron en geometría analítica, es decir, vamos a tomar como fuerte referencia, de hecho, va a ser de nuestros primeros ejemplos, los vectores que ustedes manejaron en 2 dimensiones, ahí están los ejes en 2 dimensiones, o los ejes en 3 dimensiones, ahí están, ¿ok? Fíjense cómo estamos considerando ahí, en ese caso, un universo, un conjunto, en este caso el universo, pues es lo que podemos llamar R2, ¿verdad? Porque es R cruz R, es decir, es el conjunto de todas las parejas ordenadas de números. Ahí estamos implícitamente utilizando este puente que también habíamos hablado, que descubrió René Descartes, el puente llamado geometría analítica, ¿verdad? Mediante el cual un punto se representa con una pareja de números reales, ¿no? Entonces, ese universo que estamos representando con este dibujo es un universo de parejas de números reales que podemos ver como vectores, es decir, una pareja la podemos ver como una flechita que va del origen a ese punto que tiene esas coordenadas, XY, digamos. Entonces, el conjunto en cuestión es, en este caso, R2, que se pueden imaginar el conjunto como toda esta infinidad de puntos que están sobre la mesa, sobre el plano, o bien una infinidad de flechas que van del origen a ese punto. El asunto de visualizarlos como flechas, pues tiene sus aplicaciones en la física, por ejemplo, cuando le asignamos una interpretación a esa flecha y decimos es una velocidad o es una fuerza, ¿sí? Y también porque la suma que se define en ese caso tiene una interpretación geométrica bastante visual y bastante directa, que es esto de la suma de los vectores por medio del paralelogramo, ¿no? Entonces, por eso es que se dibujan las flechas, pero esencialmente estamos hablando de lo mismo, de parejas de números reales. Igual si aquí consideramos R3, entonces aquí el universo ahora es R3, o sea, R cruz R cruz R. Y aquí también estamos visualizando puntos en el espacio
Usualmente aquí en el dibujo nada más nos estamos refiriendo al primer octante, pero acuérdense que hay 4 octantes, o sea, el espacio se divide en 8 octantes, se divide en 8 octantes, que son estas porciones del espacio que están separadas por los planos cartesianos, ¿no? Que a su vez se definen con los ejes cartesianos X, Y, Z. Entonces aquí también hay vectores en 3 dimensiones. Ahí puedo imaginar una flecha que parte del origen de una esquina, por ejemplo, de su cuarto, una esquina, de ahí sacan una flecha y esa flecha tiene una cierta magnitud y una cierta dirección, un cierto sentido, y que está marcado con el puntito ese de 3 coordenadas que es la punta de la flecha. Simplemente necesito eso para ya ubicar la flecha en su magnitud y en su dirección. ¿Ok? Entonces, a estos les llamamos vectores tradicionalmente. Esas flechas que estoy pintando son los vectores. Bueno, pues ese nombre que conocemos familiarmente de estas dos situaciones, la trasladamos esa palabra al nivel abstracto. O sea, tomamos prestada esa palabra de esas dos situaciones concretas al nivel abstracto y a los elementos de un conjunto arbitrario que cumpla ciertas condiciones que vamos a estar describiendo, a esos elementos se le llama vectores. ¿Ok? Entonces, ese es el conjunto. Pero luego tengo dos operaciones que va a ser la suma, y entonces otra vez aquí vamos a tomar prestado el signo de la suma usual que conocemos desde los números naturales. O sea, ese mismo signo, esa misma cruz, la usamos, como ustedes ya se dieron cuenta, para sumar números, pero también para sumar matrices, y en cálculo se utiliza para sumar funciones, y en vectores de R2 y R3 se utiliza para sumar vectores, que son esas flechas, y entonces la llevamos hasta el terreno abstracto y usamos el mismo signo, pero ahora nos estamos refiriendo a una operación binaria, igual como la que mencionamos hace rato en el grupo, que es una operación binaria. Repito, el nombre binario se refiere a que es una función, o sea, cuando yo escribo esto ustedes ya lo deben conocer, cuando yo escribo esto en matemáticas, estoy implícitamente diciendo que es una función, aquí lo escribo como comentario, ¿no? O sea, esto que estoy escribiendo aquí es una función. ¿Y qué cosa es una función? Pues es una asignación que a cada elemento del dominio, y aquí ustedes deben entender que esto es el dominio, le asigna uno y solo un elemento del codominio. Entonces, si yo estoy diciendo que esto es el dominio, quiere decir que a cada pareja de elementos, que son los llamados vectores, le asocia un tercer elemento. Y entonces por eso se llama una operación binaria, porque se aplica esta operación binaria a una pareja de 2, por eso es binaria. ¿Ok? Luego, esa es la primera operación. La segunda operación es el producto, pero para distinguirlo de otros productos que puede haber, por ejemplo, en el caso de las matrices, le vamos a llamar el producto escalar vector. Y entonces el esquema que voy a utilizar para referirme a esta operación, que voy a denotar como un puntito, o sea, usualmente cuando hablo de una operación que es el producto o la multiplicación, pues le pongo un puntito, o bien los elementos que se multiplican los pongo juntos, ¿no? Esa es la manera de denotar un producto, y un producto puede ser un producto de números, o de funciones, o de matrices, o de polinomios, etcétera. Entonces siempre hay que referirnos a qué producto nos estamos señalando. En este caso es el producto escalar vector. Quiere decir que vamos a tomar un escalar, y ahorita voy a poner la nota a los elementos de los números reales en este caso. Vamos a tomar un vector y vamos a tener como resultado un vector. Entonces, esta también va a ser una función. Y de hecho, aquí hay que anotar que a los números
reales se les llama escalares. Bueno, esto ustedes también ya lo conocen de lo que han estudiado sobre vectores en R2 y en R3, y donde también a una flecha la multiplican por un escalar y el escalar, ¿qué cosa es? Es un número real. Aquí estamos hablando de un espacio vectorial sobre los reales. Es decir, si aquí nos ponemos más finos, en realidad estamos hablando de un R espacio vectorial o un espacio vectorial sobre los reales. ¿Ok? Es un R espacio vectorial. O también se llama espacio vectorial sobre los reales. Y en general se puede definir un espacio vectorial sobre cualquier campo. Entonces también aquí vamos a escribir esa anotación. Se puede definir en general un K espacio vectorial, o sea, es donde K es cualquier campo. Entonces no cambia casi nada. Simplemente, en vez de tomar los reales, toman ustedes un campo cualquiera, que puede ser, por ejemplo, los racionales. Si me voy hacia abajo, es decir, no considero escalares reales, tantos como reales, sino nada más los racionales, y son un campo y funciona un espacio vectorial sobre los racionales. O me puedo ir en el otro sentido. En vez de tomar nada más los reales, tomo los complejos, y entonces considero un espacio vectorial sobre los complejos, pero lo más usual es tomar los números reales. Y todo lo que vamos a ver, toda la teoría que se va a desarrollar sobre espacios vectoriales, para empezar la definición, se puede desarrollar en vez de con los números reales, con cualquier otro campo. Eso es importante, ¿de acuerdo? A lo mejor en algún texto que ustedes estudien, la definición está puesta sobre cualquier campo, pero no cambia prácticamente nada. Ahorita vamos a ver, ya que estemos desglosando esto que estamos viendo, porque todavía no acabo la definición. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, me dicen, por favor. Entonces, fíjense cómo aquí voy con mis 3 ingredientes, ¿no? Pues este es el primer ingrediente, el segundo ingrediente, son 2 operaciones. Esta operación que está aquí, vamos a llamarle una operación más que binaria, una operación híbrida. Híbrida quiere decir algo que mezcla dos cosas de distintas naturalezas, de distintas características. Bueno, 2 o más cosas, ¿no? Eso quiere decir híbrido, que no es homogéneo, que no estoy empatando cosas de las mismas características, sino que estoy mezclando cosas distintas. En efecto, aquí estoy mezclando, por decirlo así, estoy operando un escalar y un vector. ¿Ok? Entonces, observen cómo no puedo llamarle operación binaria, porque una operación binaria sería esto. Pues por eso es que se le llama operación híbrida, aunque comparte la situación de que, en efecto, se la aplico a 2 cosas, una de las cuales es un escalar y otra es un vector, y el resultado que obtengo es un vector. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, se parece un poco a la suma, pero no se le llama operación binaria, sino operación híbrida. Y tengo que, cuando me refiero a ella, decir producto escalar vector, porque ustedes ya saben que en los ejemplos de R2 y R3, pues se puede hablar del producto punto, por ejemplo. Y el producto punto tendría otro esquema, porque en el producto punto tomo 2 vectores y obtengo como resultado un escalar, ¿verdad? De hecho, lo mencionamos cuando hablamos del producto de matrices. Cuando multiplicábamos un renglón y una columna, hacíamos el producto punto, de hecho, de n coordenadas, y el esquema sería de V cruz V a R, en ese caso, ¿no? Entonces, no estamos hablando de eso, nada más nos estamos concentrando en estas 2 operaciones, ¿sí? Y el tercer ingrediente, pues ya sería todas las propiedades, ¿no? Entonces, que cumplen, o sea, las operaciones
cumplen las siguientes propiedades. Son propiedades muy familiares que pues, ya hablamos de ellas. Y entonces vamos a llamarles primero con la suma le vamos a llamar S1, S2, S3, S4. Entonces son las consabidas propiedades que definen o que describen a un grupo abeliano, como en el caso de las matrices. Es decir, primero vamos a hablar de la propiedad asociativa. Vamos a hablar de la propiedad del neutro, de la propiedad de los inversos y de la propiedad conmutativa. ¿Ok? Fíjense esa propiedad, ahora usando las letras que se refieren a los vectores, son letras minúsculas, usualmente V, W, o a lo mejor con subíndices B1, B2, B3, B minúscula, B de vaca, porque es B de vector, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en la asociativa, ¿qué es lo que quiero decir? Quiero decir que si yo sumo 3 vectores y los asocio de una manera o los asocio de otra manera, obtengo lo mismo. A veces incluso se les pone aquí flechitas o en los textos se les pone letra negrita como para recalcar que no son números, son vectores, pero a nivel abstracto un vector puede ser cualquier cosa, ¿sale? Cuando ustedes definen una estructura algebraica en abstracto, normalmente me voy al nivel abstracto sin especificar qué estoy diciendo. O sea, no estoy especificando, no estoy poniéndole nombre y apellido a la situación, sino que la estoy describiendo por ciertas características que tiene y que por lo tanto abarca un montón de situaciones. Entonces, un vector puede ser cualquier cosa con tal de que tenga sus dos operaciones y sus propiedades. ¿Sí? Entonces, bueno, eso de la flechita ya quiere decir que nos salimos del ámbito de las flechas y podemos considerar cualquier cosa. Por ejemplo, vamos a ver, las matrices pueden ser un vector, pueden considerarse como un vector. Entonces, la esencia de estas propiedades ya las conoce. El hecho de que haya un neutro, pues es que haya un cero, que aquí a lo mejor sí conviene ponerle vector, porque este símbolo del cero lo usamos, fíjense, lo usamos para el número cero en sus distintas versiones, en los distintos sistemas numéricos, o sea, como natural, como entero, como racional, como real, como complejo, ¿no? El número cero. Pero también está la matriz cero y está el polinomio cero y está la función constante cero. Entonces, a veces ahí, pues sí, ponemos la flecha nada más para acordarnos que estamos hablando del vector, que sumado con cualquier otro vector de una y de otra forma, lo deja exactamente igual. ¿Ok? Luego hablamos de los inversos, que es que cada vector tiene un inverso que vamos a denotar igual con un signo menos, tal que sumado de una y de otra manera dan el vector cero. Y la conmutativa, pues es que cualesquiera dos vectores, si los opero en un orden o en el otro, aquí es b más w igual a w más b, me da exactamente lo mismo. Esas son las propiedades. Y recuerden ustedes que estas propiedades, ahorita estoy poniendo nada más el corazón de la propiedad, o sea, como la igualdad que es justamente la esencia de la propiedad, pero también es importante que estas son propiedades que tienen cuantificadores. Es decir, aquí voy a tomar para toda U, para toda B y para toda W, tiene que suceder eso. Aquí el cuantificador es que existe un vector distinguido, que es el cero, con la propiedad de que todo otro vector sumado con él me da lo mismo, ¿ok? Es decir, los cuantificadores que a lo mejor luego me los salto porque me quiero concentrar en la propiedad, en la igualdad, en el corazón de la propiedad, que es la igualdad, pues puedo enfocarme en ese momento a esa igualdad, pero también tengo que considerar los cuantificadores.
Porque fíjense, aquí el cuantificador es que existe un distinguido, o sea, un elemento distinguido. En ese caso, entre paréntesis, sería como la operación ceroaria que le asigna que elige dentro de todos los diversos elementos del espacio vectorial, uno distinguido que es el que estamos llamando vector cero. ¿Sale? Este vector que aquí salió medio raro es este vector, es el vector cero. Ok, en este caso, los cuantificadores, en el caso de los inversos, es que todo vector tiene su inverso. Todo vector, vamos a ponerle menos b, así le llamamos, o b', pero bueno, estoy usando ya la notación usual en cualquier espacio vectorial, el inverso aditivo que debe existir, porque lo dice este cuantificador, para cualquier vector debe existir su inverso aditivo, así se le denota, usualmente así es. ¿Ok? Pero también le podría denotar de otra manera, de todas maneras se entendería lo mismo. Si le pongo B', pues para toda V existe una V' tal que al sumarse ambos, en un sentido o en el otro, me da el cero. Y de hecho eso de decir en un sentido y en el otro es redundante por la cuarta propiedad que dice que cualesquiera dos vectores para toda W y para toda B y para toda W debe cumplirse esto que dice aquí, es decir, que conmute la suma. Esas son las cuatro propiedades de la suma que ya son consabidas y que forman, como ya hemos hablado, de estas cuatro propiedades. Aquí, bueno, nada más me fijo, es decir, es un grupo abeliano. Esto es un grupo abeliano, ya formadas las cuatro propiedades. Un grupo abeliano, un grupo conmutativo. Ya ahí ya tendría una estructura algebraica, pero no me conformo con eso, porque debo de decir qué pasa con el producto. Entonces, el producto escalar vector también tiene otras propiedades, nada más voy a poner dos, porque luego hay propiedades que combinan las dos operaciones. Entonces, las dos propiedades del producto escalar vector, el producto escalar vector, es si yo tomo el número uno de los números reales multiplicado por cualquier vector, da lo mismo. Es decir, es una suerte de neutro, ¿no? No exactamente neutro, aquí lo voy a poner como entre comillas, neutro, porque no es un elemento del espacio vectorial. Fíjense cómo aquí, como estoy aplicando la operación híbrida, este 1 es el 1, me equivoqué de color, este es el 1 de los números reales, este es el 1 número real, ¿sí? Entonces, por eso, hablar de neutro, usualmente cuando hablan ustedes de neutro, hablan de un elemento del universo donde están estudiando. Entonces, aquí el 1 no es un vector, es un escalar. Entonces, por eso lo pongo entre comillas. Y la segunda propiedad es una suerte de asociatividad, también lo voy a poner entre comillas. Y lo que dice es, ahorita pongo los cuantificados, y lo que dice es, si ustedes toman dos escalares, alfa y beta, y los multiplican por un vector, fíjense ustedes lo que estoy haciendo aquí, estoy combinando ya. Aquí está la operación híbrida, o sea, esta es la operación híbrida, pero la que estoy poniendo aquí, y este es otro comentario, la que estoy poniendo aquí adentro, al poner estos dos escalares juntos, es el producto o la multiplicación, pero es el producto en los números reales. Es decir, si aquí tomo dos escalares y los multiplico, son dos números reales comunes y corrientes y los multiplico y obtengo un tercer número real, porque ahí en los números reales hay una operación. Y de hecho, si tuviera otro campo, también habría una operación producto, ¿no? Pero estamos pensando en los números reales. Entonces ahí obtengo un tercer escalar que puedo multiplicar con el vector V. Lo que dice esta propiedad es que si yo primero multiplico a beta con el vector B, obteniendo un nuevo vector, y luego ese vector lo multiplico por alfa, obtengo lo mismo exactamente. ¿Ok? Esa es una suerte de asociatividad, nuevamente entre comillas,
porque como estoy en una situación híbrida, estoy mezclando el producto que define al espacio vectorial, este que estamos llamando escalar vector, y el producto del campo donde están los escalares. Entonces hay que fijarse muy bien en todas esas situaciones, esas cuestiones. Bueno, aquí los cuantificadores serían para todo alfa y beta en los reales y para toda V. Aquí si ustedes necesitan aclarar dónde están, aquí le pueden añadir, estos están en los reales y este está en el conjunto de vectores, el espacio vectorial, ¿sí? Si es claro dónde se están moviendo, pues nada más ponen el cuantificador para toda V, por ejemplo aquí, para toda V debe pasar esto. Y aquí, como estoy refiriéndome a escalares, estas letras griegas, alfa y beta, usualmente se utilizan para denotar escalares, elementos de los números reales, y como antes, la letra V minúscula denota un vector, un elemento del espacio vectorial. ¿Ok? Bueno, entonces ahí fíjense que son dos propiedades que se refieren al producto híbrido, al producto escalar vector. Todo esto pues ya de alguna manera lo conocen porque siempre pueden tomar como referencia los ejemplos o los casos específicos de R2 y R3. ¿Sí? Bueno, y para que todo me quede en una misma página, déjenme poner esto un poquito más arriba, quizá un poco más pequeño, para terminar con las propiedades que son las combinaciones de las propiedades que son las propiedades distributivas. ¿Ok? Que podríamos llamar D1 y D2. Pues las distributivas es, puedo distribuir el producto híbrido de escalar por vector con una suma de vectores. Y entonces, pues esto se distribuye de esta forma. ¿Qué quiere decir? Que si tomo dos vectores, y por eso también ahí, si quieren, pueden de entrada escribir los cuantificadores, porque con los cuantificadores ya voy a saber que me estoy refiriendo a un escalar y a dos vectores. Ahí están. Esto es un para todo escalar y para cualesquiera dos vectores, sucede que cuando yo multiplique el escalar por la suma de los vectores, eso da lo mismo que si multiplico el escalar por cada uno de los vectores y luego los sumo. Entonces es una propiedad distributiva. Pero también puedo tomar dos escalares y un solo vector. Y entonces puedo hacer que se distribuya la suma de los escalares, que es la suma de los reales, con el producto del escalar por vector. Y esto me queda alfa V más beta V. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? O sea, son dos maneras de distribuir el producto respecto a la suma, cosa que ya conocemos de los sistemas numéricos, que tienen dos operaciones, la suma y el producto, y que el producto se distribuye sobre la suma, pero en este caso el producto es un producto híbrido escalar por vector. Y recuerden que siempre se utiliza ese orden, o sea, desde que, bueno, aquí ya terminamos todas las propiedades, ¿no? Son 8 en total, 8 propiedades. Pero hay que respetar el lenguaje, los acuerdos, la manera de cómo se denotan las cosas. Entonces, si aquí estamos acordando que el producto escalar vector es primero escribo el escalar y luego el vector, ¿sí? O sea, si ustedes lo escriben al revés, bueno, a lo mejor están pensando correctamente, pero no lo están escribiendo bien. Es, digamos, como una falta de ortografía. Entonces, siempre hay que escribir el escalar a la izquierda del vector. Aquí está correcto. Es el escalar a la izquierda del vector que a su vez se obtiene como una suma. ¿Sí? Aquí a la izquierda está el escalar que a su vez se obtiene como una suma de otros escalares y a la derecha está el vector. Incluso, como les digo, puedo ponerlos juntos nada más, ayudando con los paréntesis. O sea, los paréntesis me ayudan a saber
¿Cuál es el vector que estoy considerando ahí en ese producto? Es todo este vector, ¿sí? Y aquí, ¿cuál es el escalar que estoy considerando? Es todo este escalar. ¿Ok? Bueno, esas son las 8 propiedades de espacio vectorial, que también se llaman axiomas. Ajá, también se les suele llamar axiomas. ¿Qué cosa es un axioma o qué cosa es una lista de axiomas? Bueno, eso tiene que ver con la manera como se hacen las teorías en matemáticas a partir de hace unos 100 años o más, en que los matemáticos dijeron, bueno, vamos a organizar todo esto que ya sabemos y vamos a poner unas reglas del juego muy estrictas, y es más, si eso lo ven como un juego, establecemos las reglas del juego, pero también establecemos de dónde vamos a empezar. Eso es lo que dijeron los matemáticos de principios del siglo XX. Entonces, a partir de dónde vamos a empezar, y por ejemplo, enunciaron los axiomas de Zermelo-Fraenkel para la teoría de los conjuntos, o los axiomas de Peano para la teoría de los números naturales, enteros. Y en el caso de Euclides, en la Grecia antigua, había establecido unos axiomas o unos postulados a partir de los cuales se podía desarrollar la teoría geométrica en principio, ¿no? Y luego otras teorías. Entonces, claro, eso viene desde los griegos, pero lo que hicieron los matemáticos del siglo XX, pues es retomar esa idea de establecer muy bien el punto de partida, las reglas del juego, las reglas de la lógica y de la argumentación para desarrollar las teorías. Entonces, si nosotros vemos el álgebra lineal como una teoría matemática que estudia los espacios vectoriales, ¿de dónde vamos a empezar? Pues de estos axiomas, de estos 8 axiomas de espacio vectorial. Y esos van a ser el punto de partida, y a partir de ahí vamos a desarrollar otros teoremas, otros resultados, como algunos que vamos a ver ahorita. ¿Sí? Pero estos se pueden considerar como los axiomas del álgebra lineal, o los axiomas más específicamente de espacio vectorial. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? ¿No hay pregunta? Miren, por ejemplo, a ver, entonces, nada más aquí para que claro, y bueno, toda esta cuestión de la axiomática, aquí nada más voy a escribir que se pueden considerar estas 8 propiedades como axiomas de espacio vectorial. A partir de los cuales, o sea, cuando hablo de la palabra axioma, le estoy dando un sentido de eso que les platiqué, ese sentido lógico, a partir de los cuales se pueden demostrar teoremas. ¿Verdad? Que constituyen a su vez los teoremas la teoría, ¿no? Así se llama, esas son las palabras que se usan en matemáticas. Entonces, ustedes como matemáticos, matemáticos, deben estar muy interesados en ese aspecto axiomático, lógico, de cómo demostrar teoremas. Por eso es que parte del curso es ver las herramientas, los procedimientos, pero otra parte del curso es ver demostraciones y exigir, yo como profesor, exigirles que demuestren y expresen bien las demostraciones, ¿no? Por ejemplo, entonces se puede demostrar una proposición que diga, dado un espacio vectorial, que nuevamente aquí cuando hablo de espacio vectorial, aunque no lo escriba, estoy pensando en un R espacio vectorial. Si no escribo la R,
pues de todas maneras lo asumen, dado un espacio vectorial. Y también puedo pensar en que estoy pensando en un conjunto con su suma y con su producto híbrido y las propiedades que, bueno, ya a lo mejor las pongo implícitas aquí. O simplemente me puedo referir al conjunto. Usualmente en los textos, en las clases, decimos un R espacio vectorial V, e implícitamente estoy pensando en que ahí adentro está la suma y está el producto escalar por vector. Pues, dado un espacio vectorial, se tiene que para cualquier vector, si yo lo multiplico por el número real 0, me da el vector 0. Fíjense, por ejemplo, eso. Cosa que se nos hace muy natural, ¿no? O sea, porque en los números naturales, en los números naturales, cualquier número multiplicado por 0 me da 0. Y en los números enteros, en los reales, en los complejos, en cualquier sistema numérico estoy acostumbrado a eso. Entonces, ¿por qué no? Si estoy acostumbrado a eso, pues seguramente se va a seguir cumpliendo. Bueno, eso es una falacia. El argumentar de esa manera es una falacia. Tengo que argumentarlo de otra manera. No puedo, en matemáticas por lo menos, ¿sí? Y creo que en otros ámbitos también resulta una falacia el querer justificar una situación simplemente porque estoy acostumbrado a que eso suceda en situaciones más familiares o más locales, ¿verdad? No lo puedo justificar así, lo tengo que justificar usando los axiomas de espacio vectorial y ciertas argumentaciones. ¿Ok? Entonces, fíjense, ¿qué tengo que hacer para demostrar esto? A ver, vamos a escribir la demostración. Bueno, sí, está bien. Esta es una primera proposición. Entonces, vamos a escribir la demostración. Entonces, la demostración sería tomar cualquier vector, y aquí puedo agregar la palabra cualquiera, ¿ok? Y ya es todo lo que debo presentar para desarrollar mi argumento. O sea, debo recalcar que el vector V, esta letra V, representa cualquier elemento del espacio vectorial que es abstracto. O sea, no estoy pensando en flechas, no estoy pensando en matrices, etcétera, o los diversos ejemplos que vamos a ver ahora, sino que estoy pensando en abstracto. Es una letra que representa un elemento que se llama vector de un universo abstracto cualquiera. Y ya sabemos, aquí ya reconocemos que este es el elemento neutro. Entonces, para ver qué es el elemento neutro de la suma, entonces para demostrar que 0 por b es un elemento neutro, ¿qué tendría que ver? A ver, déjenme borrar esto para que me digan ustedes qué idea tendrían ustedes para demostrar que eso es el elemento neutro. O sea, a ver, si quieren lo escribimos aquí. Hay que demostrar que este vector es el elemento neutro de la suma. A ver, entonces, piensen un ratito y díganme qué ideas hay al respecto. ¿O qué podrían ustedes hacer al respecto? A ver si hay alguna idea. Podríamos considerar un vector y decir que ese vector es igual a sí mismo y sumarle 0b en ambos lados.
Ok, a ver, de esa igualdad. vamos a ver. Entonces, tomo otro vector cualquiera. A ver, sea W en B. Bueno, ya no escribo cualquiera porque cuando escribo esto ya estoy pensando implícitamente en cualquiera. Entonces, este vector es igual a sí mismo y dices, a ese hay que sumarle 0 por B, ¿no? Ah, Eso es lo que dices. Y luego, ah, ¿qué hago con esto? pero yo pensaba en 0B más el mismo, más B. Ah, ok, más el mismo. Entonces no tomo otro cualquiera. Sale. Entonces nada más tomo 0B más B. Sale. Y eso es igual a 0B más 1 por B, porque Eso es existe 0B más 1 por B. Ajá. y eso lo podemos factorizar. Ok. Podemos decir que eso es igual a 0 más 1 Eso es 0 más 1 por B. por B. Muy bien. Aquí fíjense cómo estamos utilizando, aquí estamos utilizando en esta igualdad la propiedad P1, ¿sí? Porque estoy sustituyendo a V por 1 por B. Esa es la propiedad P1, si se acuerdan. Y luego, en esta igualdad que está aquí, estoy usando la propiedad distributiva que llamamos D2. Aquí estamos utilizando D2. Las estoy poniendo, señalando la igualdad que justifica la propiedad correspondiente. ¿De acuerdo? Estoy utilizando la propiedad de 2 porque la propiedad de 2 me dice, digamos, enunciada al revés. Aquí Uriel me habló de factorizar, pero recuerden que factorizar es el sentido contrario de distribuir y que la igualdad que está enunciada aquí es de ida y de vuelta, ¿eh? O sea, la igualdad no tiene realmente un orden, no lo tengo que enunciar forzosamente así, lo puedo enunciar al revés. Es decir, la puedo utilizar en cualquier sentido. Y en este caso, Uriel utilizó lo que él llamó la factorización, es decir, la distributividad al revés, ¿no? Entonces, por eso esto es cierto. Y luego, finalmente, entonces aquí, ¿qué más utilizo? Aquí esto es igual a ¿quién? Pues Eso es es igual a 1 por B. 0 más 1 es 1, y esto es 1 por B, y esto vuelve a ser B. Entonces, otra vez, aquí me estoy viendo muy exagerado, pero es nada más para que ustedes vean cómo se está demostrando. Aquí estoy utilizando la propiedad del neutro en los reales. Fíjense, aquí, esta suma que está aquí es la suma de los reales. Aunque no lo escriba distinto, de todas maneras, noten ustedes que esta suma no lo estoy señalando porque sería demasiado barroco, ¿no? Pero esta es la suma del espacio vectorial. Aquí estoy sumando vectores, aquí estoy sumando vectores. En cambio, aquí estoy sumando números reales, aunque estoy denotándola de la misma manera, pero esta es la suma de números reales, ¿sale? Entonces, por ser el cero, número real, cero, por ser neutro en los números reales, esto es 1 y otra vez 1 por B es B y otra vez estoy utilizando aquí la propiedad que llamamos P1. ¿Ok? Entonces, pues ya tengo, puedo concluir, puesto que las igualdades son transitivas, entonces puedo poner, por tanto, 3 puntitos, 0 por B más V, 0 por V más V es igual a V. Ok, y después de ahí, ¿qué puedo hacer? Da la impresión de que puedo, pues, cancelar, ¿verdad? ¿Sí? Pero si lo quiero justificar de una manera, digamos, más, más formal, eso de cancelar, ¿qué significa? ¿Qué es lo que puedo hacer ahí? En este caso sería usar el inverso aditivo. Exactamente, entonces usando el inverso aditivo, o sea, sumando a ambos lados, menos V. Entonces,
de lo que tenía, que era 0 por V más V es igual a V, y puedo sumar 0 por V más V más el inverso aditivo, eso es igual a B más el inverso aditivo. Eso lo puedo hacer pues porque son dos vectores que son iguales, esos vectores son iguales, entonces si son iguales, son el mismo elemento, y ese elemento sumado con otro elemento, en este caso el inverso, me va a dar lo mismo que el que es el mismo sumado con el inverso. Eso simplemente es pues algo que nada más estoy aplicando la suma, ¿verdad? La operación suma. Entonces, si yo estoy diciendo que dos elementos son iguales, pues al sumarles a ese mismo elemento que estoy diciendo que son iguales, al sumarles el mismo elemento, obtengo lo mismo, ¿verdad? No tengo ahí que justificar demasiado. Y aquí lo que estoy haciendo, pues es, puedo asociar, por un lado puedo asociar esto, y por otro lado, pues esto lo puedo asociar así, B más menos B, y esto es igual a 0 por B más 0, me queda 0 por B, y esto es igual al vector 0, ¿no? Este es el vector 0. Aquí sí conviene distinguir el número 0, este es el número 0, ¿verdad? Bueno, esto ya lo sabíamos, el número 0 de los reales, y este es el vector 0. Entonces, por lo tanto, llegamos a la conclusión de que 0 por V es igual al vector 0. Lo estoy haciendo muy exagerado todos los pasos para que vean que detrás de cada propiedad, por muy obvia que pudiera parecer, hay una justificación con todos los axiomas, ¿no? Aquí puedo otra vez escribir todos los axiomas. Este es el axioma del neutro que llamamos del axioma de los inversos que llamamos S3. Esta, aquí, bueno, aquí nada más estamos sumando. Esta es la suma, aquí sumamos. Justamente en esta igualdad es que utilizamos esto que estoy diciendo aquí, o sea, sumando ambos lados, ahí estoy sumando ambos lados. Luego aquí estoy utilizando la propiedad asociativa, que es S1, en esta igualdad, ahí estoy asociando de diversas maneras, y aquí estoy utilizando la propiedad de S3, y también estoy usando S2. De una vez estoy usando S2, ya no lo separé para que quedara en un solo renglón, pero fíjense como aquí estoy usando la propiedad de los inversos nuevamente, y luego la propiedad del neutro del vector 0 sumado con este me da este. ¿Ok? Y entonces llego a lo que quiero demostrar. ¿Qué es lo que quería demostrar? Era eso. Aquí no estoy pensando, noten ustedes que no estoy pensando en ningunos ejes cartesianos, no estoy pensando en el plano cartesiano, ni en el espacio cartesiano, sino que lo estoy haciendo en abstracto. ¿Ok? ¿Preguntas? Bueno, fíjense que además puedo considerar... Profesor, yo tengo una pregunta. Dime, Uriel, ¿sí? Ahí en donde puso después de 0V es igual a 0 por V más el paréntesis ese que está ahí. Sí. Si nosotros usáramos ahí la distributividad, entonces estaríamos usando lo que queremos demostrar, ¿verdad? Porque diríamos que eso es igual a 1 menos 1 por V. Sí, Y es que 1 menos 1 es... eso todavía no lo demostramos, ¿verdad? O sea, eso tendría que ser otra proposición, la que acabas de mencionar. Bueno, ahorita ahí voy a escribir otra, pero también podríamos mencionar que en cualquier espacio vectorial, ¿no? Lo mismo del principio, en cualquier espacio vectorial V se tiene menos 1 por V es igual a menos B, ¿verdad? Y eso tendría que ser cuantificador para todo V. Entonces, claro, en la
en próximas tareas podemos enlistar una serie de proposiciones que hay que demostrar. Esto habría que demostrarlo, es decir, esto se puede utilizar, pero hay que confirmarlo y ustedes pueden hacer ese ejercicio, por ejemplo, ya sé que pasa esto, a ver cómo se demuestra eso, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, lo que pueden hacer, no lo vamos a desarrollar porque tengo que ver los ejemplos, pero lo que pueden hacer para demostrar eso es ver que en efecto esto sumado con V me da el neutro, ¿verdad? De esa manera ya demuestran que es el inverso. ¿Ok? Y de hecho, ahí estarían utilizando algo que también previamente lo pueden demostrar, que es que el inverso, en este caso estamos hablando del inverso aditivo, es el único inverso del que estamos hablando. Noten ustedes, el inverso aditivo es único. Es decir, solamente hay un solo vector, que es el menos b, que sumado con el vector correspondiente, que es el v, me da el vector 0. Solamente hay uno, no puede haber dos. Esto incluso lo pueden demostrar antes de esto. Pero si ustedes asumen que el inverso aditivo es único, entonces, si este vector tiene la propiedad de que al sumarse con v me da el neutro, pues quiere decir que puedo concluir que es justamente el inverso, ¿sí? Y para demostrar que este vector al sumarse con v me da el neutro, pues simplemente aquí utilizan que b es 1 por b y es la misma idea que teníamos antes de factorizar o distribuir y utilizar propiedades axiomáticas o bien ya conocidas de los números reales. ¿Ok? Entonces está esa proposición, por ejemplo, que puedo demostrar. Está también la proposición de que, bueno, igual en cualquier espacio vectorial, para toda, eh, alfa en los reales, si yo multiplico alfa por el vector 0, también me da el vector 0. También esa, fíjense ustedes que es un poco distinta de esta, porque aquí es el escalar 0 por cualquier vector, me da el vector 0. Aquí, cualquier escalar por el vector 0 me da el vector 0. Entonces, es algo parecido, algo análogo, pero no es exactamente igual, ¿no? Entonces, todas estas proposiciones son ejemplo de resultados que a lo mejor se me hacen muy obvios, pero que se pueden demostrar a partir de los axiomas. Por eso es que aquí yo les puse, se pueden demostrar teoremas, y aquí les estoy poniendo algunos ejemplos, como estos teoremas que les digo, después puedo escribir una lista de teoremas, como la tarea 3 bis que les pasé sobre matrices. Les puedo escribir una lista de teoremas, de propiedades que pueden demostrar en abstracto a partir de los axiomas con esa técnica. Y es más o menos lo mismo que hay que hacer. ¿Y cómo justificarlo? Bueno, aquí, por ejemplo, yo les puse estas flechitas que me dicen la propiedad, pero lo pueden hacer, lo pueden escribir como ustedes quieren, es decir, renglón por renglón, ir justificando, aquí usamos tal propiedad, aquí usamos tal propiedad. El chiste es que ustedes, sobre todo, tengan bien claro qué es lo que están utilizando. Muy bien. ¿Otra pregunta? Bueno, ahora resta ver los ejemplos. Ahora vamos a ver ejemplos de espacio vectorial. Es muy importante este doble estudio. O sea, por otro lado, ver en abstracto la teoría, cómo se desarrolla independientemente o además de las situaciones específicas. Pero también hay que ver las situaciones específicas. Entonces, la primera familia de ejemplos, por supuesto, es retomar R2 y R3, ¿no? O sea, en el primer ejemplo es R2 y R3. Entonces, por ejemplo, bueno, R3, para tomar el caso más
amplio de los dos. Recuerden ustedes que R3 es el conjunto de ternas X, Y, Z, donde las tres coordenadas son números reales. Esta descripción del conjunto es esta rayita vertical, es la que me dice del lado izquierdo qué característica, qué naturaleza, cómo expreso los elementos del conjunto, y del lado derecho qué propiedades tiene eso que estoy expresando. Bueno, pues son ternas donde las tres coordenadas son números reales. Como ya les dije, esto es como si pusieran el producto cartesiano de R consigo mismo 3 veces. Ok, entonces hay que definir la suma y el producto escalar por vector. Entonces la suma es, si yo tomo dos de esas ternas, es decir, X1, Y1, Z1, y otra terna X2, Y2, Z2, entonces tengo que definir cuál es la suma de esas dos ternas. Para eso uso estos puntitos que vienen de la programación de la programación en computación, donde cuando ustedes programan y definen una cierta variable, se usan esos dos puntitos en ciertos lenguajes. Aquí en matemáticas también es útil porque es una manera de avisar. Aquí estoy definiendo cómo es que se suman esas ternas, y ya saben ustedes que lo que se hace es sumar las primeras coordenadas, sumar las segundas coordenadas y sumar las terceras coordenadas. Fíjense que esta es una suma nuevamente a nivel general, independientemente de cuáles sean los valores de las ternas e independientemente de la geometría. Aquí estoy definiéndolo de manera algebraica. Estoy diciendo, si tus elementos son ternas, ¿qué hago con estas dos ternas cuando las sumo? Pues sumo las primeras coordenadas, las segundas coordenadas, las terceras coordenadas. Esa es la definición de suma. Y luego tengo que definir cuál es el producto escalar vector. Entonces, para cualquier escalar, ¿qué hago cuando lo multiplico con una terna? Por definición, pues considero la terna que sea, pues meter la alfa en cada coordenada. Noten ustedes que no me estoy saliendo de el esquema. La suma sigue siendo de R3 cruz R3 en R3. R3 aquí es mi espacio vectorial, aquí es el V. En este ejemplo específico, ese es el V. El signo que estoy utilizando para la suma es el mismo, el consabido, la cruz. Pero aquí en este caso, la suma se aplica a dos ternas y se obtiene una tercer terna. Aunque suene raro. Se obtiene una tercer terna. Entonces R3 cruz R3 y me da R3. Esto es V. ¿Sale? Y el esquema de la operación híbrida igual es el producto que va de R, que son los escalares, cruz R3, que son las ternas, y me da una terna. Siempre tienen que atender a ese formato, a ese esquema abstracto. Esa es la ventaja de haberlo hecho en abstracto, ¿no? Pues es casi como una especie de portaaviones desde donde ustedes pueden salir a cualquier lugar, ¿sí? El plano abstracto. Entonces siempre tienen como ayuda, como apoyo ese esquema general y lo aplican a cada situación particular. ¿Ok? Y bueno, ya es muy largo, pero en efecto se comprueban las 8 propiedades. Es decir, la suma es asociativa. Vean ustedes que en realidad es muy fácil, aunque pueda ser un poco largo, pero es muy fácil demostrar que es asociativa porque toman 3 ternas y las agrupan las dos primeras, y al agrupar las dos primeras obtienen la suma de las dos primeras coordenadas, y luego a eso le sumarían la tercer terna y usan la misma definición,
Y vean cómo todo se reduce a la propiedad asociativa de los números reales, ¿no? A ver, por ejemplo, o sea, para ponerlo, por ejemplo, la asociativa. Bueno, ni modo, o sea, tendría que tomar 3 ternas, o sea, X1, Y1, Z1, o como les quieran llamar, ¿no? Pero respetando las letras que yo estoy presentando, las tengo que respetar, ¿no? Entonces, esta es la primera terna, esta es la segunda terna, y esta es la tercera terna. Ahí están. Estas son elementos de R3. Entonces, tengo que demostrar que X1, Y1, Z1 más X2, Y2, Z2, sumadas primero así, y luego agregarles la tercera terna, ver que es lo mismo cuando las asocio de otra manera. Entonces, lo que puedo hacer es primero usar la definición con las dos primeras, y me va a quedar X1 más X2, Y1 más Y2, Z1 más Z2. Esas son las dos primeras. Y luego le sumo la tercera, que es X3, Y3, Z3. Luego utilizo la definición de suma. Entonces es sumar las coordenadas. Entonces aquí sumo esta coordenada con esta. Fíjense cómo aplicando adecuadamente los paréntesis es la primera coordenada de la primera terna que tengo ahí más la primera coordenada de la otra terna, coma, etcétera, ¿no? Más Y3, coma, Z1 más Z2, más Z3. ¿De acuerdo? Y aquí en este momento utilizo la propiedad asociativa de los números reales. Este es el momento clave de la demostración, porque aquí lo que utilizo es, esto es lo mismo que esto. Esto es lo mismo que esto. Y esto es lo mismo que esto. Fíjense, entonces aquí usamos la propiedad asociativa, es decir, esta igualdad se justifica, o este renglón, se justifica por la asociativa de la suma, que estoy denotando de la misma forma, abusando la notación, en los números reales. Se dice que estoy abusando la notación porque estoy utilizando el mismo signo, la cruz, para denotar la suma de números reales y la suma de ternas. ¿Ok? Y eso lo hacen todos los textos, porque sería ya demasiado barroco denotar de una manera una suma y de la otra manera otra. ¿Cómo distingo cuál es cuál? Pues porque estoy viendo aquí qué es lo que estoy sumando. Aquí claramente estoy sumando dos números reales. ¿Y dónde dice que son números reales? ¿Traen pegado ahí la etiqueta de números reales? No, pero me tengo que acordar desde la presentación que vi aquí. O sea, cuando escribo una terna, las coordenadas son números reales. Entonces, por eso aquí entiendo que si yo tomo 3 ternas en R3, pues implícitamente estoy diciendo que todas estas coordenadas son números reales. Y por lo tanto, esta es la suma de números reales. Y por lo tanto, aquí puedo aplicar la propiedad asociativa de los números reales. ¿Sí se entiende el procedimiento? ¿Hay Sí. preguntas? ¿Cómo terminaría esto? Pues ahora, ya que apliqué la propiedad, pues ahora me regreso, ¿verdad? O sea, ahora esto es la suma de la terna X1, Y1, Z1 con la terna X2 más X3, Y2 más Z3, Z2 más Z3, que a su vez lo puedo escribir. Esta segunda terna la puedo reescribir como la suma de la terna X2, Y2, Z2 con la terna X3, Y3, Z3. ¿Ok? Y entonces ya concluyo que
esta suma de tres ternas agrupada de esta manera es igual a la suma de las mismas tres ternas agrupadas de la otra manera, y ahí en ese momento ya demostré la propiedad asociativa. ¿Sí? Y es más corto esto porque ya ya lo escribí en un solo, bueno, en un solo renglón. Si tuviera un pizarrón suficientemente largo, estaría en un solo renglón, es decir, parto de un lado de lo que quiero demostrar, igual, y termino en el otro lado que quiero demostrar, que es este. ¿Sí? Entonces, vean ustedes cómo ya demostré en efecto lo que en abstracto enuncié como la propiedad asociativa, que era, no me acuerdo qué letras usé, a ver, vamos a regresarnos. Ahí está. Ahí está. Esta propiedad para todos, ya la demostramos. U más B más W. ¿Ok? Entonces ya demostramos que U más B más W es igual a U más B más W. ¿Sale? Donde esto es U, esto es B y esto es W. Les pueden llamar así, o sea, sea U igual a esto, B igual a esto, W igual a esto. En realidad hay variantes, ¿no? O sea, no hay una, no se los voy a poner mal porque en vez de X1, Y1, Z1 pongan X, Y, Z y el otro X', Y, es prima, Z', etcétera, ¿no? Siempre y cuando ustedes estén de acuerdo con ustedes, con lo que ustedes mismos presentan, ¿no? Eso sí, no me vayan a, de repente aquí, pues, ¿qué pasó? Delta, ¿no? ¿De dónde salió? Ah, no, pues es que me equivoqué, en vez de X puse delta. Ah, tengan cuidado con eso, porque tienen que usar las letras que ustedes presentan, ¿no? Pero la idea tiene que ser clara, la idea de demostrar esa propiedad. Ok, se imaginarán que es muy largo demostrar las 8 propiedades, pero se percibe cuál es la idea y por qué van a salir todas las propiedades. Pues a final de cuentas voy a utilizar las propiedades correspondientes de los números reales. Aquí utilicé la propiedad asociativa de la suma de los números reales, en este paso crucial, ¿verdad? De aquí para acá. Ahí es donde usamos esa propiedad asociativa. Y así puedo utilizar otras propiedades de los números reales. Entonces, hagan el ejercicio de demostrar las 8 propiedades en R3 y comprobar que en efecto R3 con esa suma y ese producto que estamos definiendo forman un espacio vectorial. ¿Sí está bien? Lo hice con R3, pero pues R2 es exactamente lo mismo, nada más quitando una coordenada, ¿no? ¿Sí? ¿Preguntas? Ahora, yo me puedo quedar con el álgebra, pero además, recuerden que en R2 y en R3 está la geometría, ¿no? La geometría de esto, que ayuda mucho, porque ahí lo puedo ver, lo puedo visualizar. O sea, aquí resulta que la suma y el producto, que ya todas las propiedades las podemos demostrar de manera puramente algebraica. ¿Qué quiere decir? Con puros signos. Así de esta manera como lo hice, podemos demostrar las 8 propiedades sin ningún problema. No requiero el apoyo, no me es indispensable el apoyo de la geometría, pero tiene esa información adicional, ¿ok? La información adicional de que la suma en R3 y en R2 se interpreta geométricamente. Ahí es donde se utilizan los vectores, ¿verdad? Como representados como flechas. Es decir, aquí tengo los 3 ejes y tengo 2 vectores, un vector así, perdón, un vector así
y otro vector así. Y entonces formo un paralelogramo, completo el paralelogramo en el espacio, ¿verdad? ¿Sale? Y entonces el resultado de la suma de estos dos vectores es el vector que va del origen a la otra esquina del paralelogramo. O sea que si este vector se llama U y este otro vector se llama V, entonces la suma se interpreta como ese vector. ¿Sí? Y se puede demostrar eso. Se puede demostrar. Supongo que lo hicieron en geometría. Aquí estoy haciendo un dibujo, pero es un dibujo que necesariamente es concreto porque les estoy pintando ahí unas flechas específicas, pero deben pensar al mismo tiempo que este dibujo representa una variedad infinita de situaciones y que en todas las variedades infinitas se forma un paralelogramo en el espacio, ¿sí? Y luego pueden ustedes pensar por qué este vector suma coincide con la suma que definimos aquí, ¿no? Eso es una cuestión de geometría. En dos coordenadas es más fácil. Pero básicamente pues es el uso del teorema de Pitágoras dos veces, ¿no? Es decir, este vector lo proyectan en el piso, les da, aquí, este vector lo proyectan en el piso, les da aquí un triángulo rectángulo que está aquí, y luego este triángulo rectángulo lo proyectan hacia uno de los ejes, formando un triángulo rectángulo en el piso, ¿no? Esa es más o menos la idea. No lo voy a hacer porque requiere tiempo y, o sea, es muy fácil, pero hay que hacerlo todo laboriosamente, ¿no? Y según yo, pues ya lo deben haber hecho en geometría analítica esa situación. ¿Por qué la suma de vectores definida por medio del paralelogramo coincide con la suma de vectores que algebraicamente pues es muy fácil porque es nada más sumar las primeras coordenadas, sumar las segundas coordenadas, sumar las terceras coordenadas? ¿Por qué me queda lo mismo, no? Entonces eso hay que pensarlo. También se los dejo de tarea. Si no lo han visto, o si lo vieron, recuérdenlo, y si no lo han visto, pues dedúzcanlo, no es difícil. Ya les di el tip, eso de pensar en el teorema de Pitágoras. Sí, sí se entiende a grandes rasgos lo que pasa aquí. Ahí están los tres ejes. ¿Ok? Y esto, recuerden que, bueno, aquí me salió un poco chueco, pero esto es prolongando el eje. Ahí se forma en el piso, se forma eh, justamente, aquí se forma un triángulo rectángulo, ¿no? En el piso. ¿Ok? Esto es el piso. Y este triángulo rectángulo es vertical. ¿Ok? Este que tiene como hipotenusa justamente el vector que resulta ser la suma. Estos lados del paralelogramo, pues nada más son auxiliares, ¿no? O sea, es nada más para imaginarme dónde queda el vector suma. Bueno, eso es respecto a la suma, y respecto al producto híbrido, pues también tiene una interpretación, y el producto híbrido, pues simplemente es, si yo tengo cualquier vector en R3 y lo multiplico ese vector, ese vector V, lo multiplico por alfa, y alfa es un escalar, bueno, pues entonces voy a obtener como resultado un vector que esté a lo largo de una línea, ¿verdad? Que marque la dirección del vector, y donde aquí, por ejemplo, voy a tener 2 veces B,
aquí 3 veces b, acá voy a tener menos b, que es menos 1 por b, aquí voy a tener menos 2b, etcétera, e intermedio, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí puedo tener raíz de 2b, porque se vale multiplicar por cualquier real, pues entonces es como 1.41 veces por b, pero es un número irracional por b, eso sería raíz de 2. Aquí no me salió muy bien el 2, pero aquí esto es, y además esta raíz pues parece otra vez una b, pero es la raíz de 2 por b, ¿ok? Sería este vector, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la interpretación geométrica, estiramos o encogemos o cambiamos de sentido el vector según sea el escalar, y esa es la interpretación del producto híbrido. Y eso me puede ayudar a entender, como un apoyo, me puede ayudar a entender o a resolver cosas en esos espacios vectoriales específicos, que son R2 y R3. ¿Ok? Y las propiedades también las puedo reinterpretar, ¿no? Porque, por ejemplo, la asociativa es, tomo 3 vectores y primero formo el paralelogramo de 2 y luego formo la diagonal, el paralelogramo de la diagonal con el otro, o bien en el otro sentido, y me puedo divertir mucho ahí pensando, en la interpretación geométrica, ¿sí? La conmutativa, pues por ejemplo, no tiene chiste. La conmutativa de la suma diría, geométricamente, si yo tomo 2 vectores y les aplico el método del paralelogramo, realmente no importa cuál menciono primero y cuál después, ¿no? Ahí es obvia la interpretación geométrica de la propiedad conmutativa, ¿no? Y así. El vector cero, pues se interpreta como el vector, ese no lo mencionamos, pero obviamente el vector de R3 que va a cumplir la propiedad del neutro, que sumado con cualquier otro lo deja igual, pues es el que tiene coordenada 0, el número real 0. Entonces es el vector 0, y es el vector que geométricamente pues es el vector que está aplastado. No, es una flecha aplastada en el origen. Ese es el vector 0, ¿no? También podemos pensar en el vector 0, ese es el 0, 0, 0. Esa es la terna del vector 0, ¿no? El inverso de V, si a V le llamo X de Z, es menos V, pues es cambiarle de signo a todas las coordenadas, es decir, cambiarle de sentido. Esté donde esté el vector, le cambio de sentido, y ese funciona, no nada más lo veo geométricamente, que cambió de sentido, bueno, de hecho aquí está, ¿no? Aquí aparece en esta interpretación geométrica, si ahí está V, pues el menos V es el que está en sentido opuesto, y obviamente cuando aplico el paralelogramo a estos dos, pues la diagonal se aplasta, ¿no? O sea, es el vector 0. Entonces ahí se pueden ver geométricamente las propiedades, entre ellas la propiedad de los inversos, pero algebraicamente pues también funciona, ¿no? Si al vector menos b lo defino como cambiarle de signo a todas las coordenadas, pues al sumarlas con las originales me va a dar el vector 0. Y todo funciona muy bien, ¿verdad? Entonces, estos ejemplos R2 y R3 los retomamos para considerarlos de manera como una situación particular de la descripción abstracta de espacio vectorial. Y eso pues nos ayuda, ¿verdad? Pero también podemos considerar otras cosas. Antes de pasar al segundo ejemplo, que serían las matrices, que ya conocemos, matrices de un tamaño fijo. No sé si hay algo que comentar. A estas las habíamos denotado como M por N. Y si era necesario, avisar que tienen coeficientes en los reales. Si cambiamos aquí los coeficientes por los racionales o los complejos, pues entonces tenemos que cambiar también los escalares para que las cosas funcionen bien, ¿no? O sea, el campo de escalares debe coincidir con el campo donde están los coeficientes de las matrices. ¿Sí? Entonces aquí
sabemos cómo es la suma de matrices, esa ya la definimos, ya la conocemos. Y el producto también, el producto escalar por matriz, también ya lo conocemos. Ya lo conocemos. Y es más, se dan ustedes cuenta que la idea es la misma, ¿no? La idea, digamos, filosófica, es sumar coordenada a coordenada, sumar coeficiente a coeficiente, multiplicar el escalar por cada una de las coordenadas, multiplicar por cada uno de los coeficientes, y también se cumplen las 8 propiedades, o los 8 axiomas, ¿no? Por ejemplo, está la matriz cero. La matriz cero es la matriz que denotamos con una O, y que es ceros en todas las coordenadas, o en todas las entradas, así les habíamos llamado. También está la matriz inversa. Aquí nada más estamos hablando de la inversa aditiva. De una matriz A es menos A, que sería cambiarle el signo a todas las entradas. Es la matriz inversa. ¿Ok? Y se cumplen las 8 propiedades, de las cuales ustedes ya pues las demostraron justamente el jueves, practicaron algunas de esas demostraciones con Luis Fernando, que están agrupadas en la tarea 3 bis. Esas se refieren específicamente a matrices. ¿Ok? Entonces, ¿qué concluimos? Que las matrices de este tamaño fijo M por N forman un espacio vectorial, o son un espacio vectorial, donde estamos considerando esa suma. Aunque nada más nos referimos al conjunto, en realidad estamos considerando el conjunto con la suma de matrices y con el producto escalar matriz. O sea, todo ese paquete, ¿verdad? Y claro, las propiedades, las 8 propiedades. Entonces, es todo un paquete, la estructura algebraica, entonces ya aprendemos a manejarlo de una manera parecida a nuestro primer ejemplo, porque todo es coordenada a coordenada, aunque ya sean matrices, ¿verdad? ¿Sí se dan cuenta? ¿Preguntas? De hecho, con la misma idea se pueden definir otros espacios vectoriales. O sea, con la misma idea podemos considerar Rn, donde n pues, es cualquier tamaño, ¿verdad? Es decir, sería R cruz R cruz R, el producto cartesiano de R n veces. Aunque ya no haya geometría ahí. O sea, para n igual a 4, 5, etcétera, 8, 27, 2 millones, n, la que sea, podemos definir la suma y el producto escalar vector coordenada a coordenada. Y se cumplen las propiedades. ¿Verdad? Sin ningún problema. Fíjense cómo aquí, de hecho, pues podemos pensar esto como en el ejemplo 3. La notación, ¿cómo sería? Bueno, la notación pues, sería los elementos de Rn, pues ahora serían x1, x2, hasta xn, por ejemplo. Ahí sí no, ya no podemos usar x, y, z porque pues, ya se nos acaban las letras. Mejor usamos el viejo truco de los subíndices, ¿verdad? Entonces aquí utilizamos subíndices y avisamos que cada coordenada es un número real.
para los índices desde el primero hasta el enésimo. ¿No? Es exactamente como pues, las matrices. De hecho, una eneada, o sea, los vectores son eneadas aquí, ¿no? Los vectores son n-hadas. Así se llaman. O sea, son listas de n números reales. Y entonces es como si considerara una matriz, ¿verdad? Son matrices de 1 por n. O sea que esto sería como un caso particular del anterior, en realidad, ¿no? O sea, Rn lo podría ver como las matrices de 1 por n y se acabó. Y se aplica exactamente lo mismo, ¿no? No hay ningún problema y se cumplen las 8 propiedades, los 8 axiomas. No hay ningún problema. De hecho, ustedes podrían considerar, ¿qué tal si son infinitas las sucesiones? No hay ningún problema, ¿no? O sea, también, digamos, bueno, algo que podría denotar así, de esta manera, que sería el conjunto, vamos a ponerlo así, de todas las sucesiones infinitas de números reales. Lo pueden denotar así o lo pueden denotar, si quieren ustedes, R a la infinito, ¿no? Es R a la n o también se puede utilizar esta notación, R a la infinito. Conjunto de todas las sucesiones infinitas de números reales. Pues, ¿qué problema hay? Ya simplemente le pongo R al infinito, pues sería el conjunto de todas las, ya no son eneadas, ya son sucesiones, es decir, aquí la notación es poner puntos suspensivos y cerrar el paréntesis, no poner el último elemento. Y ya simplemente pongo X si pertenece a R para ahí, pues en los naturales. O sea, desde 1 en adelante. Ya, nada más pongo eso. Ese es mi conjunto. Y la suma, pues la puedo definir sin ningún problema, ¿no? O sea, la suma no hay problema. Si tomo dos sucesiones, ahí está una sucesión, y tomo otra sucesión, ahí está otra sucesión, uso los puntos suspensivos, y defino esta suma como la sucesión que resulta de sumar las primeras coordenadas, las segundas coordenadas, y así me voy, ¿verdad? No importa que sean infinitas. Ahí está la definición de suma. Y el producto escalar vector pues sería a cada escalar alfa, lo multiplico por una sucesión infinita, ahí está, y eso es, por definición, pues meter el escalar en cada una de las coordenadas, ¿verdad? Y así lo hago en todas las coordenadas, aunque sean infinitas, no hay problema, ¿verdad? Y las propiedades se van a cumplir, pues sí, también, porque a fin de cuentas uso las propiedades de los números reales, aunque sean infinitas coordenadas. ¿Sí está claro? O sea, aquí otra vez la misma historia, se cumplen las 8 propiedades. O sea, igual puedo hablar de la sucesión 0, que va a ser el vector 0, o sea, el neutro, pues va a ser la que tiene puros ceros. Esa es una sucesión infinita, ¿no? Y también puedo hablar de la sucesión inversa de una sucesión que a la misma sucesión le pueden poner la letra del vector, ¿no? O sea, es la sucesión x1, x2, etcétera. La inversa, pues va a ser cambiarle de signo a todos los elementos, menos x1, menos x2, etcétera. Ya con eso ya lo estoy diciendo. Y por supuesto que con esta definición de suma, a la hora que sume estas dos sucesiones, voy a sumar coordenada a coordenada dos números reales que son inversos entre sí, y por lo tanto me va a dar el número real 0. ¿Verdad?
Entonces, todo se va a cumplir sin ningún problema, la asociatividad, la conmutatividad, el que el escalar 1 por una sucesión la deja igual, etcétera, ¿no? Todas las propiedades. Las distributivas también, ¿verdad? Por cómo estamos definiendo las operaciones. No hay ningún problema, ¿verdad? Si se fijan, si yo me voy por ese camino, pues yo puedo entonces definir, encontrar espacios vectoriales en otros lugares, en otros ámbitos, y los vectores ya pueden ser no necesariamente números, parejas de números, ya aquí ya son sucesiones infinitas, ¿no? Y de hecho una sucesión pues, se puede considerar como una función, ¿no? Aquí nada más observen ustedes una sucesión puede considerarse como una función, lo voy a llamar S de sucesión, que va de los naturales, donde los naturales los tomo desde 1, para que se entienda que es una función, es primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, y así me voy infinito. Y le asocio a cada uno de esos lugares un número real, ¿no? Cuando yo tomo una sucesión, es x1 es el número real que está en el lugar 1, x2 es el número real que está en el lugar 2, etc. Entonces es una función. ¿Ok? Y al conjunto de todas esas funciones se les llama, por tradición, se les denota de esta forma. R-align. O sea, en general, si ustedes ven un libro que hable de funciones, aquí nada más les pongo, en general, al conjunto de todas las funciones f que van de A en B, se le denota como B a la A. Cuando ustedes vean esta notación, es el conjunto de todas las funciones que tienen como dominio A y como dominio B. ¿Ok? Entonces, aquí las sucesiones, por eso al conjunto de todas las sucesiones se le denota como R a la N, porque son las funciones que van de N en R. Y se le puede dar una estructura de espacio vectorial con la suma y el producto escalar definidas de esa forma, ¿no? Si ya son muy, bueno, si ahorita están muy alertas, pues me pueden decir, pues entonces en vez de los naturales yo puedo tomar cualquier dominio, sí, con tal de que caigan los reales, porque finalmente el resultado, es decir, aquí en este caso el codominio, ¿cuál es el codominio? Pues sería lo que estoy echando en cada uno de esos lugares, ¿sí? Lo que estoy asignando a cada uno de esos lugares, 1, 2, 3, 4, esos son los números reales, eso es lo que a fin de cuentas me interesa sumar o multiplicar. Entonces, en efecto, puedo llegar al grado de no nada más considerar funciones de R a la N, sino aquí un quinto ejemplo, puedo tomar R a la X, es decir, el conjunto de todas las funciones que van de X en R. Bueno, aquí se debe entender esta notación, pero puedo recalcar, ¿no? Donde F es función, dado X conjunto cualquiera, un conjunto cualquiera, es un espacio vectorial. Con la suma y el producto definidos. Pues aquí ya no decimos coordenada a coordenada, porque ya si X es un conjunto medio raro, pues ya no podemos decir el primero, el segundo, el tercero, sino decimos definidos puntualmente. Por ejemplo, si X es todos los reales, o sea, yo puedo definir
funciones de RNR, ¿no? En general, funciones de RNR que sean, por ejemplo, así. Una función es así, y la otra función, como ya lo han visto en cálculo, pues es así. O sea, tienen, esta sería f de RNR, o puede ser un intervalo, y G puede ser definida en todos los reales, con codominio todos los reales, y se pueden sumar f más g. Bueno, aquí lo voy a poner en otro color para... Se pueden sumar f más g, como ya saben en cálculo, ¿verdad? O sea, f más g que va de R en R es de tal manera que si yo se la aplico a una x, pues aplico f, aplico g y la sumo. ¿Ok? Entonces, con esa suma y con el producto escalar por vector, que ya se imaginarán que así como estiraba los vectores, puedo estirar una función hacia arriba, hacia abajo, invertirla de sentido hacia arriba, hacia abajo, la puedo estirar, la puedo encoger y puedo sumar puntualmente. Es decir, para cada x yo sumo la altura de f con la altura de g y obtengo una tercera función que ahorita nada más la voy a poner así como resultado. Este sería f más g. No me estoy fijando con detalle, pero esa sería la suma. Estoy representando la suma de estas dos funciones y también resulta ser un espacio vectorial. ¿Ok? También resulta que cumplen las propiedades y nada más denotándolo adecuadamente, pues se puede verificar que todas las propiedades se cumplen sin ningún problema, siempre y cuando tenga bien claro cuál es la definición de suma y de producto escalar por vector, ¿no? Aquí, nada más para que quede completo esto, aquí defino esta suma de funciones de RNR y también puedo definir el producto, pues, dado una alfa por una f, cuando yo la aplico a x, pues eso se define como alfa por f de x, ¿verdad? Eso es multiplicar una función por un escalar, pues es gráficamente es estirarla, ¿verdad? O sea, 3f, pues es triplicar las alturas de todos los elementos del dominio, que en este caso que estoy ilustrando, estoy suponiendo que el dominio son los reales, ¿no? Pero puede ser un intervalo, por ejemplo, el 0,1 o de 0 a 2pi, por ejemplo, pensando que todas esas funciones están definidas en todo ese conjunto X, ¿no? Que aquí le estoy llamando X, pensando que X es un subconjunto del eje horizontal, pero puede ser cualquier conjunto y no hay problema, sigue siendo un espacio vectorial. Bueno, ya el miércoles vemos otros ejemplos que en realidad pues nada más me faltarían los polinomios, que es como un caso particular de todo esto que estamos hablando, pero con estos ejemplos ya se dan una idea cómo se pueden ustedes encontrar espacios vectoriales en ámbitos aparte de las flechas que se consideran en R2 y en R3. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Profesor, yo tengo una duda. Sí, claro. Entonces, el jueves es el examen y además se le entrega la tarea 3. Sí, sí, a ver, la tarea que, estás hablando de la 3 bis, ¿no? Sí, 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 exactamente. ok. De hecho, esa tarea la estaba pensando como opcional, pero sí es conveniente que la haga, sobre todo para estudiar. ¿Ok? Por eso es 3 bis. O sea, las que voy a tomar en cuenta, se lo voy a decir a Luis Fernando, es la 1, la 2 y la 3, es así. Y la 3 bis, pues podría ser, digamos, puntos adicionales, ¿verdad? Si quieren ustedes. Pero las tareas bis no las voy a tomar como obligatorias. ¿Ok? Pero sí, repito, es conveniente que practiquen las demostraciones. Entonces, el jueves mismo podrían entregarlas para
saber cómo están escribiendo las cosas de todas maneras, aunque ya haya pasado el examen. Ok, Bien. profesor, gracias. Muy bien. ¿Otra pregunta por ahí? Bueno, entonces nos vemos. Si mañana van por sus tareas, nos vemos mañana y si no, el miércoles. Nos vemos por aquí. Bueno, hasta luego. Bye, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego.